Ahí sí. Vamos a comenzar este módulo que se llama El Padre Nuestro, ¿ya? Que es un módulo que es como la continuación del módulo que tuvieron en primer año que se llamaba Principios de Oración. Ya, este módulo del Padre Nuestro es muy importante, yo lo veo así como un módulo que abre y empieza a profundizar mucho más con respecto al cuadro de la voluntad de Dios. Ya, yo lo veo así como es un módulo que marca una inflexión en el estudio, de las cosas básicas a las cosas más profundas. Este módulo abre muchos temas que se cierran después en tercer año. Y es porque el Padre Nuestro hace alusión a muchas cosas, hace alusión al cielo que vamos a ver hoy día, hace alusión a la voluntad de Dios, al nombre de Dios, al reino de Dios. La oración del Padre Nuestro es una oración muy completa y podemos revisar o podemos entender toda la voluntad de Dios solo en la oración del Padre Nuestro. Por eso esta oración es tan poderosa, esta oración es tan potente, esta oración es tan completa, porque apunta a la voluntad de Dios, nos enseña y nos revela la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver hoy día la primera sentencia, ¿verdad? Que es como el comienzo de esta oración, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya, les quiero mostrar acá un poco la estructura de la oración del Padre Nuestro. Voy a abrirla acá. Aquí está. Aquí está. Aquí. De aquí se muestra la estructura del Padre Nuestro. Hoy día vamos a ver esta primera sentencia, Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿verdad? Que en el griego original es Pater Gemon, Hoen Tois Uranois. Vemos que el artículo está en plural, Tois, ¿verdad? Es el artículo para cielo, que en griego es Urano. Y está en su forma plural, por eso se translitera o se traduce como cielos en el plural. Y vemos que ese estás que aparece ahí en realidad no está en el original, sino que sería así como Padre Nuestro en el cielo. ¿Ya? No dice Padre que estás en el sentido de ubicación o instalación, solo dice Padre Nuestro que estás. Es que es como decir, Padre Nuestro que estás presente en todos los cielos, o Padre Nuestro en los cielos. Ya ese estás se añade para darle sentido a la oración en español, pero no se encuentra en el original griego. Ya solo aparece el artículo, ¿verdad? En, que significa dentro de los cielos. Entonces es como decir Padre Nuestro, ¿verdad? Dentro de todos los cielos. Y eso nos da a entender en primer lugar la omnipotencia de Dios. Después, en las próximas clases vamos a ver los siguientes, ya las siguientes sentencias. Este curso lo va a dictar Juan Carlos Salgado, es el profesor oficial de esta asignatura para este año. Yo estoy cubriéndolo esta primera clase porque Juan Carlos tuvo ahí que hacer. Entonces, de la próxima semana en adelante, Juan Carlos va a tocar los siguientes temas con respecto al Padre Nuestro, hasta llegar a la última sentencia del Padre Nuestro, donde pide protección, líbrame del mal, y porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, hoy día vamos a ver esta primera sentencia, Padre Nuestro en los cielos, Padre Nuestro en los cielos. Esa sería como una buena traducción. Padre Nuestro. ¿Por qué llamamos Padre Nuestro en los cielos? Vamos a ver el significado de la expresión los cielos y qué es lo que es para el Hijo, qué es lo que es para Jesús cuando Él ora, qué significan los cielos, qué trascendencia tienen para Él los cielos. Luego se vuelve a repetir específicamente esta sentencia cuando dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vuelve ¿verdad? A invocar este lugar, a traer a la memoria, a traer a colación, digamos, este lugar que para nosotros es desconocido,
pero que se hace conocido mediante la fe por las palabras de Jesús. Jesús es quien nos revela el cielo, quien nos muestra el significado profundo que tiene este lugar, que es como una viña que Dios creó para su Hijo. En la ley no hay muchas referencias al cielo en el Antiguo Testamento, ya que el Antiguo Testamento se centra más en lo terrenal. El Antiguo Testamento o el pacto de la ley trae bendiciones y maldiciones de orden natural, terrenal en este mundo. Sin embargo, el Evangelio ya se centra en el mundo espiritual y se nos habla de una herencia en los cielos, de unas habitaciones, de unas moradas en los cielos, de una voluntad de Dios en el cielo, del Padre que está en el cielo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es lo que es el cielo. El cielo es un lugar que Dios crea, que Dios establece como una viña para su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios, que es, digamos, uno con Dios desde la eternidad, en un momento histórico se separa de Dios y el Verbo se hace carne y viene a habitar entre nosotros, viene desde Dios hasta el vientre de una mujer para nacer entre nosotros, pero está predestinado, está destinado de que este Hijo que se hizo carne vuelva a un lugar llamado el cielo. Y el cielo es la residencia que Dios crea para su Hijo, para el Hijo, para el Verbo encarnado que se había de encarnar. Entonces el cielo es como una viña, podemos visualizarlo como un lugar donde va a estar esta vid que es Cristo, y en esta vid nosotros somos los pámpanos. Este lugar donde Dios crea para su Hijo. Ya Dios lo crea para Él. Este lugar que contiene la gloria misma de Dios es un lugar equivalente en gloria a la que tenía Cristo cuando estaba con el Padre. Si ustedes se recuerdan, en Juan 17, Jesús recuerda esa gloria que tenía antes de su encarnación. Y Jesús dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. El cielo es equivalente en gloria. El cielo es un lugar lleno de la gloria de Dios, lleno de la majestad de Dios, donde se hace la voluntad de Dios y donde Dios gobierna, y verdad, y donde Dios llena completamente todo. Es el lugar glorioso que se nos da testimonio en el Nuevo Testamento. Es el lugar creado para el Hijo y el lugar donde Dios también decidió que nosotros los creyentes heredaríamos juntamente con el Hijo. Entonces ya nosotros en el módulo de demonología el año pasado revisamos esta separación de primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Ya por eso ese capítulo de demonología nos sirve ahora para profundizar un poco más en esto del cielo y comprender esta expresión Padre en el cielo. Entonces vamos a ver aquí unas diapositivas para que nos recordemos un poco de esto que ya revisamos en el módulo de demonología el año pasado, pero que vamos a hacer un repaso breve antes de seguir. Ya, nosotros veíamos así, en lo que llamamos en la cosmología bíblica, ¿verdad? O cómo nosotros vemos el cosmos, la creación. Nosotros consideramos la creación en primer lugar como la creación del tercer cielo. El tercer cielo es el lugar que Dios crea en sí mismo, un lugar lleno de su gloria que Él creó para su Hijo, que Él decidió dar a su Hijo. El tercer cielo es llamado en la Escritura la diestra de Dios, la diestra del poder de Dios, la diestra del trono de Dios, la diestra de la majestad en las alturas. Ya tiene otros nombres, pero esos son los principales, ¿verdad? Que están detallados ahí con sus versículos bíblicos para que los revisen después. Ya, a ese le llamamos el tercer cielo. Es donde Jesús dice: voy a preparar morada para vosotros. Ya, es el lugar donde Cristo prepara las moradas para los creyentes. El tercer cielo, el lugar glorioso que Dios crea como una viña para su Hijo. El segundo cielo es un lugar que Dios creó como un lugar de muerte. Es llamado el Hades o el Seol,
porque precisamente es un lugar carente de gloria. Un lugar, digamos, en la periferia del cielo está el trono de Dios en el cielo y muy lejos del cielo, ¿verdad? Comienza esta creación material y dentro de toda esta creación material que es el universo que nosotros vemos, está establecido este segundo cielo donde nosotros estamos dentro. Ahí el segundo cielo se refiere a todo lo que es visible, galaxias, constelaciones, etcétera, ¿verdad? Todo este lugar cuya creación vemos en los primeros 6 capítulos, en los primeros 6, en una formación de 6 días en el primer capítulo del Génesis, ahí vemos la creación de este universo, de esta creación material, que aquí vemos como segundo cielo. Ya, en la Biblia no se nos muestra la creación del tercer cielo. Podríamos decir que está incluida quizá en la sentencia del primer verso del Génesis cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, esa expresión también, los cielos, puede referirse a todos los cielos, ¿verdad? Incluido este tercer cielo. Entonces, Dios hace este tercer cielo como un lugar dentro de sí mismo, y en un rincón de este tercer cielo, Él crea un lugar carente de su gloria, un lugar como un lugar de muertos, como un lugar, como una cárcel. ¿Por qué? Porque las criaturas que Dios va a formar, los seres que Dios va a crear, son seres que tienen voluntad independiente, tienen la voluntad de decidir, seguir el mandato de Dios, o tienen también la voluntad de poder negarse a estar con Dios. Este es un lugar para aquellos espíritus que deciden desligarse de Dios, que deciden estar fuera de su voluntad. Es un lugar también donde el Hijo iría a experimentar la muerte. ¿Y esto por qué? Vamos a ver que hay un sentir que el Hijo tiene, que aparece ahí en el libro de Filipenses. Vamos a leer Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, donde se dice que el Hijo voluntariamente se despoja de su gloria, que toma forma de hombre por su propia voluntad. Es decir, que cuando el Padre hace este lugar para su Hijo, cuando el Padre abre este espacio llamado tercer cielo para su Hijo, el Hijo no quiere tomar este lugar de forma inmediata, no quiere tomar este lugar de forma directa. Él seguramente piensa que al tomar su trono inmediatamente, de alguna forma opacaría al Padre, y él no quiere opacar al Padre, él quiere mostrar que el Padre es más grande que él quiere tomar su trono mediante la obediencia y mediante el poder de la resurrección como hijo de hombre. Jesús, es Cristo en la eternidad quien tiene este sentir de despojarse de esta gloria, en el sentido de quedar vulnerable para que todos vean la gloria del Padre, que se haga evidente que el Padre es más grande que Él. Este es el sentir que tuvo Cristo en la eternidad y que el apóstol Pablo en Filipenses nos pide que tengamos nosotros también. Vamos a revisar ese texto, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Ahí lo tengo, voy a compartirlo también para que esté ahí en pantalla. Ahí está. Y dice, leámoslo todos juntos, los que están viendo ahí también el video, vamos a leer. Y dice, del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, fíjense, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto como cosa que aferrarse en otras traducciones dice como algo a que sacar ventaja. Es decir,
que aquí está diciendo que Cristo era en forma de Dios, o sea que era uno con Dios. Él es equivalente a lo que dice Juan cuando dice que Él era Dios, ¿verdad? En Juan 1:1. Este era en el principio con Dios. Entonces dice, el cual siendo en forma de Dios, el cual era uno con Dios, uno con la divinidad, en ese tiempo Él no estimó el ser igual a Dios, tenía una igualdad con Dios, no era inferior, ¿verdad? Era un igual. La Trinidad no tiene, dentro de la Trinidad no hay jerarquías, ¿verdad? No es que el Padre esté encima, nosotros a veces como lo dibujamos con el Padre arriba y el Hijo y el Espíritu Santo abajo, o como que fuera a veces le decimos segunda o tercera persona de la Trinidad, pero no hay en ese sentido un orden, una jerarquía, ni un principio de actividad, ¿verdad? O ese se le llama a la segunda persona de la Trinidad un segundo en actividad o un tercero en actividad, pero los tres han obrado juntos siempre, por la eternidad, desde la eternidad. En ese caos es como, en ese sentido es como un caos divino, ¿verdad? Ahí glorioso entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres que se aman, que están unidos, que son indivisibles, que son inseparables y que siempre obran por la gloria del otro, ¿verdad? Ahí es la esencia de Dios como Dios amor. Dios es amor desde la eternidad, porque Dios se ha amado a sí mismo, Dios ha amado, se ama entre las personas de la Trinidad, Dios ha experimentado amor desde antes del tiempo, desde antes que existiera cualquier criatura, Dios ya es amor. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo, el Verbo también, ¿verdad? Se entrega y ama profundamente al Espíritu Santo y al Padre, y el Espíritu Santo también ama al Hijo y al Padre. Estas personas en la Trinidad se han amado eternamente desde la eternidad. Y aquí sale, ¿verdad? Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como algo a que sacar ventaja. Es decir, él quiso experimentar voluntariamente un vaciamiento de esta voluntad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mostrar la mayor gloria del Padre, con el objetivo de darle la gloria a otro. Esa es la esencia del amor en sí. Querer que otro lleve el crédito, querer que otro sea glorificado en vez de uno mismo. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta expresión indica voluntad, es decir, voluntariamente el Hijo de Dios se vació, el Hijo de Dios se despojó. Despojar es como desvestirse de la gloria, del manto real, para tomar forma de carne. Tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Al Hijo en la eternidad fue a quien en primer lugar se le ocurre venir al mundo, venir como un ser en debilidad, en completa debilidad, y permitir que el Padre le resucite. El Hijo tuvo este sueño, este anhelo de experimentar la muerte, para que el poder de Dios le resucite de entre los muertos y en esa condición de resurrección ir al trono de gloria. De esa manera Cristo iba a ir al trono, no digamos como un rey que impone su voluntad, sino como uno resucitado, como uno que fue rescatado del poder de la muerte. En todos los versos que hablan de resurrección en el Nuevo Testamento, nunca se dice que Jesús se levantó a sí mismo. En todos los versos dicen, y el Padre le levantó de los muertos. Y el Padre le levantó de los muertos. Dice una y otra vez, y el Padre le levantó de los muertos. Y eso es porque, perdón, y eso es porque esa era la intención de Cristo. Cristo quería venir a este mundo, experimentar la muerte y quedar totalmente vulnerable ante el Padre, para demostrar esa confianza plena que tiene en Él y que el poder del Padre le levante de los muertos y lo lleve al trono mediante el poder de la resurrección. Siendo igual a Dios, Él decidió quebrar esa igualdad con Dios para hacerse inferior, para rebajarse,
para tomar forma de siervo, para ser hecho semejante a los hombres. La noche que el Señor estuvo con los discípulos en la última cena, hace algo muy parecido a lo que hizo en la eternidad. Está Él con sus discípulos, Él es el Señor y el Maestro, y se quita la capa, se quita el manto, lo deja a un lado, toma una toalla, se la ciñe en la cintura y comienza a lavar los pies de los discípulos. Esa acción es una figura, una demostración de lo que Cristo hizo en los cielos, sacándose el manto de realeza, sacándose el manto divino y dejándolo a un lado momentáneamente para ponerse una toalla y tomar forma de siervo, venir a servir, venir a experimentar la muerte para dar gloria al Padre. Cuando el Hijo tiene este sentir, es cuando Dios, para satisfacer el sentir del Hijo, va a este lugar, a este Hades, a este segundo cielo, a este lugar de los muertos, y hace toda la creación y crea todas las cosas. Ahí es donde parte Génesis capítulo 1 y todas las cosas, ¿verdad? Materiales son hechas. Es ahí donde se crea la luz en el primer principio, ¿verdad? En el primer día, donde se crea la expansión en el segundo, donde luego en el tercero, en las aguas que quedaron debajo se trasladan a un lugar y aparece la tierra. En el cuarto aparecen los astros, ¿verdad? Pero toda esa seguidilla, esos 6 días de creación, son creadas producto de este sentir del Hijo. El Hijo tiene el deseo de venir y experimentar la muerte, y Dios prepara la escena para que el Hijo experimente la muerte. La creación de este mundo, la creación de todo lo que nosotros podemos ver, de lo que nuestros ojos pueden ver, es producto de este sentir del Hijo de Dios que tuvo en la eternidad de experimentar la muerte. El ser humano es creado para ser el medio por el cual el Hijo había de venir a experimentar la muerte. Por eso nosotros fuimos creados débiles. El ser humano fue creado en debilidad, fue creado con gran debilidad, porque el Hijo tenía que ser débil y el Hijo tenía que morir. Fuimos creados mortales para que el Hijo viniera a experimentar la muerte. De esa manera el ser humano tiene un papel fundamental en la voluntad de Dios, porque es el medio por el cual el Hijo había de venir. Esa es la herramienta que Dios escoge para que su Hijo venga por medio del ser humano a la tierra y experimente la muerte según su deseo, según su sentir. Ahora, en este punto es cuando Dios establece el pacto del Evangelio, porque este ser que iba a ser creado en debilidad, iba a estar expuesto a la tentación, ya había, ¿verdad? Podía estar, digamos, vulnerable a la tentación como lo fue en el huerto de Edén, y ahí es donde Dios establece este pacto con su Hijo. Y en el caso de que el hombre fuera a pecar, sería el Hijo quien cargaría las consecuencias del pecado de este ser humano que Dios había de crear. Entonces el nuevo pacto y el sacrificio de Cristo por el ser humano fueron establecidos antes de los tiempos, antes de la eternidad, antes de que el hombre pecara. Cuando el hombre peca, eso ya estaba, no estaba predestinado, pero sí estaba, ya se sabía qué ocurriría en el momento si que eso llegara a ocurrir. Cuando el ser humano peca, cuando Adán toma del fruto, ¿verdad? Que no le permitía, que no se le permitió ser tomado en el huerto de Edén, que ya también vamos a llegar a ese punto para explicarlo también, y Adán toma de ese fruto y cae y desobedece, entonces es cuando el Hijo de Dios tiene ahora no solo que experimentar la muerte, sino que tiene que morir en la cruz, sino que tiene que experimentar una muerte cargando el pecado de Adán, cargando el pecado de este primer hombre para salvar al ser humano. Fíjense, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Este es el segundo punto. Aquí ya no es voluntario, aquí se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la venida de Jesús,
La venida de Cristo tomando forma de carne es algo voluntario, es algo que Él desea hacer en la eternidad para dar gloria al Padre. Pero el morir por nuestros pecados no fue algo que nació de Él en primer lugar. El morir por nuestros pecados fue algo que nace en el Padre y que el Hijo toma por obediencia. El Hijo tiene que el Hijo recibe el mandato del Padre de venir a experimentar la muerte, y en el caso de que resultáramos pecadores tenía que morir cargando el pecado, tenía que morir separado de Dios a causa del pecado, como si Él mismo fuera un pecador. Esto no estaba, digamos, en los planes del Verbo en primer lugar, sino Él solo quería venir a experimentar la muerte para dar gloria al Padre. Esto se añadió a su misión, y en ese sentido el Hijo lo vemos en Getsemaní pidiendo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Claramente Jesús en Getsemaní dice: Padre, el beber esta copa de maldición, el tomar, el cargar el pecado del mundo sobre mis hombros, no es algo que yo deseaba hacer, fue algo que tú me ordenaste, por eso no se haga mi voluntad sino la tuya. En Getsemaní Jesús inclina su voluntad para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que el Hijo muriera cargando nuestros pecados, para que el Hijo fuera entronado y también nosotros fuéramos salvados. Si Cristo muere solamente de muerte natural, sin cargar nuestros pecados, o si solamente es ascendido al cielo y Dios se lo lleva así nomás, entonces Cristo hubiera tomado su trono. Cristo hubiera sido el rey del reino del cielo, pero nosotros todos estaríamos condenados al infierno. Ningún ser humano podría tener comunión con Dios, ningún ser humano tendría el perdón de los pecados. Él estaría gobernando en su reino con los santos ángeles, y nosotros seríamos criaturas apartadas, criaturas que negaron a su creador y que quedaron relegadas a la oscuridad de las tinieblas por la eternidad. Más, Dios no quiso perdernos, Dios quiso recuperarnos, Dios quiso salvarnos por medio de esa muerte de su Hijo. Quiso que la sangre derramada de su Hijo sirviera para nuestra redención. Entonces, el Hijo viene ahora con la misión, después que Adán peca, viene con la misión de salvar a este primer Adán, de salvar al ser humano. Entonces Cristo viene no en primer lugar por causa del pecado del hombre. Cristo viene, Cristo iba a venir de todas maneras. Aunque Adán no pecara en Edén, Cristo venía de todas maneras. Él venía por otro propósito, Él venía para glorificar al Padre y para tomar su trono en el cielo por resurrección. Por eso Cristo sabe siempre que ese es su hogar, que el cielo es su verdadero hogar, que esa gloria es su herencia eterna. Cuando Él viene a esta tierra, el diablo le ofrece los reinos del mundo, le ofrece la gloria terrenal, la gloria del reino del mundo. Y Jesús claramente la rechaza, porque Jesús tiene en su mente la gloria del cielo. Él anhela la gloria del cielo, desea la gloria del cielo y desea que nosotros estemos con Él en la gloria del cielo. Desea compartir esta gloria con el ser humano pecador, perdonando gratuitamente sus pecados, liberándolos, ¿verdad? Gratuitamente a su propio costo, a costo de su propia muerte, a costa de su propio sacrificio. Esa es la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces vamos a ver aquí este camino del Hijo del Hombre, rumbo al cielo, ¿verdad? Aquí está. Cristo viene desde el Padre, ya todo lo que está fuera de este círculo blanco, podríamos decir, le llamamos el seno del Padre, por esta expresión que hay en Juan 1:18, que tiene que ver con una unión íntima con Dios. La NBI, en vez de decir seno del Padre, le dice en unión íntima con el Padre, siendo uno con Dios. Podríamos decir todo esto que está fuera de este círculo blanco es Dios, aunque Dios no habita en un espacio, Dios no necesita un espacio para existir. Por eso no nos engañemos cuando digamos Padre nuestro que estás en el cielo, pensando que el Padre está dentro de un espacio,
Ya el Padre no está dentro de un espacio, de otra manera ese espacio sería anterior a Dios, o ese espacio Dios lo necesitaría para vivir. Dios no habita en un espacio, Él trasciende el espacio y el tiempo. Él está en todo lugar a la vez, Él está en todos los cielos. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que perteneces, que tu presencia llena los cielos completamente. Pero el Hijo de Dios no, el Hijo de Dios vino a este mundo y al hacerse hombre podía estar en Jerusalén o en Capernaum o en Jericó, pero en un solo lugar. Cuando ya estaba en Jerusalén, ya no estaba en Galilea. Entonces, Cristo se hace carne y Cristo está en un solo lugar y Cristo tiene destinado volver al cielo, ir al cielo y tomar su trono mediante la resurrección. Vamos a leer este pasaje de Hebreos, Hebreos 1, 2 y 3, y vamos a mirar el camino del Hijo del Hombre con referencia a este pasaje. Y dice, leámoslo todos juntos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este pasaje de Hebreos, de comienzo ahí del libro de Hebreos, nos delinea de forma exquisita, de forma muy rica, con mucha riqueza, el camino del Hijo del Hombre. Nos dice en primer lugar que Él es el heredero de todo, que por medio de Él se hizo el universo, ¿verdad? ¿Por quién se hizo el universo? Entonces, en primer lugar, Cristo es el heredero y por causa de esa herencia se hace el universo. No es el universo primero, no es que el universo haya sido establecido primero y después a Dios se le ocurrió dárselo a su hijo, no, sino que en primer lugar Dios estableció a su hijo heredero de todo y por causa de que le va a dar esa herencia, entonces hace el universo. Vamos a mirarlo de esta manera. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego, ¿qué dice? Dice él, ¿verdad? Siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahí está, bajó ya de la eternidad, de esa unión que tenía con el Padre, ahora a la tierra, ¿verdad? Ahora viene a la tierra, ¿verdad? Por este vestíbulo que habla Ezequiel 44:3, este vestíbulo de la puerta del templo, ¿verdad? Que está ilustrando, que está anunciando que el príncipe iba a venir y iba a salir por el vestíbulo de la puerta, que en este caso representa al universo, al segundo cielo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, está en la tierra, la acción de Cristo en la tierra, Él purifica nuestros pecados en la tierra colgando en una cruz de maldición. Luego de eso dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí vemos la ascensión de Cristo, yendo desde esa fría piedra, esa fría tumba de roca, a tomar su herencia, a tomar su trono por medio de la resurrección como el Hijo del Hombre. Él es ascendido, ¿verdad? Con su propio cuerpo resucitado, con sus propios cuerpos que permanecerán en él las llagas por las cuales nos rescató y por las cuales nos salvó. Él es ascendido al cielo. Se recuerdan ustedes, Cristo resucitado le muestra las manos, ¿verdad? A este discípulo incrédulo, ¿verdad, Tomás? Mostrándole las marcas de los clavos en las manos y el costado traspasado. Cristo al resucitar permaneció con esos signos, permaneció con los signos en sus manos y en su costado, porque van a ser durante toda nuestra eternidad el testigo, lo único que quedará de
como recuerdo de nuestra salvación y de nuestra herencia. Cuando estemos en el cielo y hayan pasado mucho tiempo de que estemos en ese lugar, seguiremos viendo a nuestro Señor. Él levantará las manos, ¿verdad?, para orar por nosotros y bendecirnos. Y cada vez que Él levante sus manos, veremos las marcas en sus manos y sabremos por qué estamos ahí. Sabremos que porque Él se entregó por nosotros, por su sacrificio y porque Él derramó su sangre, nosotros tuvimos acceso a ese lugar bendito llamado el cielo. Ese lugar que muchas veces nosotros no anhelamos con la intensidad y fuerza suficiente, porque tenemos una ignorancia espiritual tremenda en nuestra mente y corazón. Cuando el corazón está endurecido, solo nos ocupamos de las cosas de este mundo y despreciamos lo que para Dios es santo, lo que para Dios es eterno. Y Dios quiere que estemos nosotros llenos de anhelo por el cielo, llenos de anhelo por el reino, por venir. La gente de fe, los héroes de la fe de Hebreos 11, ¿verdad? Todos tenían algo en común, todos se decían a sí mismos extranjeros y peregrinos en esta tierra, todos se entendían a sí mismos como extranjeros, como que pertenecían a otro lugar, como que salieron y estaban en un lugar que no les pertenecía. Y ellos anhelaban una ciudad, dice el autor de Hebreos. Y el mismo autor de Hebreos se hace la pregunta y dice, si ellos anhelaran la ciudad de la cual salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero ellos anhelaban otra cosa. Ellos no anhelaban una ciudad sobre este mundo, anhelaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, anhelaban la ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Ellos anhelaban una ciudad que estaba en sus corazones, que el Espíritu Santo les daba testimonio, que existía, que estaba, y ellos lucharon y dieron su vida y experimentaron toda clase de sacrificios con tal de obtener y de entrar en esta ciudad. Mis amados, nosotros hemos de imitar ahora la fe de aquellos, hemos de tener en nuestro corazón anhelo por este lugar, anhelo por el cielo. Cuando decimos Padre que estás en el cielo, ¿verdad? Estamos recordando este lugar, no, estamos recordando nuestro anhelo de estar en este lugar, en estas moradas que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Cuando decimos Padre en el cielo, lo decimos no en el sentido de que el Padre esté dentro de un lugar físico, sino que Cristo fue ascendido y Cristo se sentó en el trono, en el trono de la majestad, en las alturas. En ese sentido decimos Padre en el cielo, ¿verdad? Es decir, el Padre volvió al cielo, a gobernar el cielo por medio de su Hijo. El Padre está en el Hijo, y cuando el Hijo toma su trono por la resurrección, cuando Él se siente en su trono de gloria, en ese momento se cumple la voluntad de Dios en el cielo. En ese momento es cumplido el anhelo de Dios de entronar a su Hijo. Y se cumple también el anhelo del Hijo, que es tomar ese trono mediante la resurrección, no tomarlo directamente en su poderío de Dios, en su majestad divina, sino que primero desvestirse de gloria, experimentar la muerte y tomar su trono por resurrección. Cristo toma el trono, no como Dios omnipotente, sino como hijo de hombre. Toma el trono en humildad y en obediencia. Toma el trono por medio del poder de la resurrección. Y cuando Él se sienta en su trono, también todos aquellos que creen en Él se han sentado también en su trono. Y por eso Pablo en Efesios 2 nos dice, ustedes están sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Mis amados, que ese lugar sea nuestra herencia, que ese lugar sea nuestra pasión, que ese lugar sea nuestro deseo, que seamos capaces de renunciar a todo en este mundo por obtener ese lugar, por ser tenidos por dignos de alcanzar, ¿verdad? La tierra prometida, la tierra, ¿verdad? Esa tierra que fluye leche y miel, ese es el reino del cielo, es el lugar precioso que Dios creó para su Hijo y en el que Dios nos permitió también a nosotros tener un lugar. Valoremos ese lugar cuando digamos Padre nuestro en el cielo, entendamos que Cristo está ahí, que Dios está en Cristo y gobernando
todo el cielo, que ese es el lugar que a Él le pertenece, es la herencia que Él tomó por su resurrección y que gracias a que Él murió por nuestros pecados, ese también es nuestro lugar ahora, ¿verdad? Nuestro lugar no está aquí en la tierra, en el mundo, nuestro lugar y nuestra residencia, nuestra pertenencia está en los cielos. Vamos a orar, mis amados. Oremos al Señor con todo nuestro corazón, pidiendo, Señor, dame anhelo por este lugar, dame anhelo por el reino del cielo, que el reino del cielo sea mi anhelo, que el reino del cielo sea mi pasión en este mundo. Oremos con todo nuestro corazón, pidiendo al Señor por este anhelo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú formaste, tú creaste un lugar glorioso, porque tú, Señor, hiciste el cielo para tu Hijo, porque tú, Señor, concediste que tu Hijo heredara y tomara este trono, Señor, y el Hijo anheló tomarlo por medio de la resurrección en humildad y en obediencia. Padre, gracias, porque gracias al sentir del Hijo en la eternidad fuimos formados y porque gracias al deseo del Padre de salvarnos, Señor, el Hijo se entregó por nosotros y nos dio un lugar en el reino del cielo. Señor, ahora estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos y que nuestro anhelo está puesto en ese lugar. Señor, ayúdanos a que nuestros ojos se abran, a poder tener, Señor, una revelación gloriosa del reino del cielo, aquella ciudad preciosa que no tiene noche porque Cristo es su lumbrera, aquella ciudad, Señor, que tiene los pilares, Señor, en cada pilar escrito un nombre de los apóstoles del Cordero, que tiene 12 puertas a forma de perlas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, concédenos el anhelo y la pasión por tu reino, por estar en esas moradas que tú prometiste para nosotros, porque ya pronto regresas para tomarnos, Señor, y para que donde tú estés, nosotros también estemos. Señor, te damos a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza, por los siglos de los siglos te bendecimos, Señor, y te damos a ti el honor, la bendición y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.